Buenas tardes, estimados amigos. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos con un retorno un poquito complicado. Sí, No sé ¿ahora me si de escucha repente bien? somos nosotros o podemos corregir un poquito el audio. Ya, ¿ahorita me escucha bien o no? Sí, ahora sí, perfecto. Ya, un gran saludo a todos por parte de Escuela Coop Marketing NSBA Clusa. Y NSBA Clusa es la liga de cooperativas más grande a nivel mundial, cual financia USAID Perú. Y hoy día nosotros reunimos con unos representantes de las marcas cual nosotros encontramos en internet y seguimos bastante tiempo porque nos gusta, podemos decir, el contenido que ellos crean. Es algo nuevo, es hecho bien profesional, tienen interesantes filtros, las fotografías que cuentan historia. Más importante, que sus redes sociales tienen un estilo de vida orgánico, natural y transmite la idea. Entonces nosotros fuimos impresionados por esta marca y por este invitamos hoy día la marca que se llama Amachka. Y los fundadores, y yo supongo también son los marqueteros, hoy día nos van a contar sobre su experiencia. Entonces, Alex, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchan bien todos? Sí, te escuchamos excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Kael Butterman. Yo soy fundador y gerente general de Amage y estoy acá con mi hermano, Axel. Él es socio y gerente de marketing de Amage y conjuntamente con un par de personas más en el equipo estamos sacando adelante este proyecto. Estamos, digamos, hemos rediseñado el concepto que teníamos y hemos implementado una forma que hasta ahora está dando bastante fruto, estamos bastante contentos porque creemos que hemos encontrado el balance entre algo que nos gusta hacer y, y la generación de contenido de valor para nuestro público, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo más. Sí, bueno, si quieren podemos pasar ya a los detalles, un poquito sobre cómo hemos venido trabajando. Eh, cuando hemos entrado, cuando digamos he entrado a estar encargado del área de marketing, encontramos un problema que era que el mundo de las redes cambia constantemente, ¿ya? No hay una sola ley, no hay un solo camino que seguir. Pero sí hay puntos importantes que podemos, con los que podemos guiarnos, ¿no? Pero se trata de una retroalimentación diaria, ¿ya? En la medida de lo posible, de cómo se están moviendo las redes hoy en día, ¿no? Podemos ver nosotros bastante ahorita, por ejemplo, en modo TikTok, ¿no? Como semanalmente hay ciertos trends, ciertas tendencias que la gente tiene que seguir, porque si estás haciendo el trend de hace 2 meses, no se va a volver viral, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que ir aprendiendo del camino, hay que ir alimentándose de lo que va sucediendo con otras marcas, y justamente a eso es también parte de lo que quiero ir. No está mal inspirarse a otras marcas, ¿no? No se trata de robar el contenido, sino se trata de ver qué camino están tomando para tú poder trabajar con ese ejemplo, ¿Cómo ¿no? podemos mejorarlo Y cómo también? podemos ¿No? No se mejorar. trata de tomar las ideas de los demás eh, y, y utilizarlas como tal, porque al fin y al cabo, son fórmulas que le han funcionado a determinadas personas en determinadas situaciones con determinados productos. Entonces, siempre hay que ver la forma de que cuando encontramos una idea valiosa, para empezar que nosotros en la comunidad del café considero que somos todos bastante unidos, ¿no? Hay bastante comunicación entre las marcas que estamos involucradas. Eh, es cierto que es un nicho, entonces es mucho más fácil conocernos entre nosotros y bueno, siempre tenemos esa retroalimentación, ¿no? Algo que nos sirve bastante justamente es tener este contacto cercano con otras marcas, apoyarnos mutuamente, likear los contenidos de las demás marcas, de las otras personas,
estar al día, conectarse a los lives, y uno va recibiendo un poco de lo que va dando también en ese sentido. Entonces, queremos ponerles una pequeña presentación de PPT que nos va a servir más que nada de modo de guía. Siéntanse total libertad de interrumpirnos, hacer las interrupciones, las consultas que tengan cuando necesiten, y vamos haciendo esta conversación un poquito más fluida. A ver. Ya, mientras tanto, esperamos cuando comparten. Me gustaría después que ustedes nos muestran sus redes sociales, exacto, Instagram, por cual nosotros encontramos, y que nos cuentan de dónde salen ideas, qué exacto usted quiere transmitir aparte del café y cómo graban estos vídeos, porque en realidad sus vídeos tienen una identidad, tienen buenos filtros, son orgánicos. Y como estoy diciendo, a mí me gusta bastante, y también quería para que también las personas del campo de provincias y de cooperativas Ujú. aprenden un buen producto, podemos decir audiovisual, ¿ya? Muchas gracias, adelante. Sí, bueno, eso es un poco un par, estaríamos saltando un poquito más adelante en la presentación. De todas maneras, haremos un breve comentario para poder responder un poco a esa pregunta. Nuestro material, nosotros en este momento lo estamos haciendo efectivamente de manera bastante profesional. Eh, Tenemos la suerte de que Axel acá es especialista en audiovisuales. Afortunadamente también contamos con los equipos y hemos encontrado la forma de dar el siguiente paso de calidad, ¿no? Ahora, no es contenido que no se pueda hacer con un teléfono con una buena cámara. No es contenido que no se pueda hacer sin todos los equipos profesionales con los que uno puede contar, ¿no? Entonces, hay formas de creativas, digamos, de poner en acción o de poner a funcionar aparatos tan sencillos como un teléfono. Voy a pasar a comentarles un poquito de lo que fue nuestra experiencia, en general nuestra historia y nuestra experiencia en redes sociales. Nosotros empezamos el proyecto en el 2019, de hecho lo empecé un poco solo, buscando fincas, conociendo caficultores, probando cafés, averiguando de tostadoras. Algo que sí queríamos tener nosotros seguro era de tener toda la cadena de suministro en nuestro poder, es decir, que no tengamos que depender de un tostador que por ahí no nos tiene en su prioridad, o que tengamos que depender de un pilador que esté de repente, o en nuestro café sale de Oxapampa, que esté en Oxapampa, o que esté en Villarrica, o que esté en Lima en tal o cual lugar, ¿no? Entonces, nosotros sí seguimos a hacer la inversión en maquinaria, y eso es un gran punto que tenemos a nuestro favor, porque nos ayuda también a generar bastante contenido. Es decir, nosotros vamos respondiendo a la demanda que vamos recibiendo, y conforme vamos avanzando también vamos, las máquinas, los hornos, las piladoras, los molinos, son buenos artefactos también para generar contenido de valor y cosas interesantes. Hace poco en la serie de videos que estamos haciendo ahora bastante seguido, que se llama Hablemos de Café, hemos desarmado un molino de cuchillas planas en paralelo para que la gente pueda ver un poco cómo es el funcionamiento por dentro y la parte más técnica de un elemento tan esencial como la molienda, ¿no? La molienda, al fin y al cabo, puede determinar bastantes aspectos de una bebida final. Entonces, conocer cómo es que funcionan esos aparatos por dentro, claro, uno los tiene, llama al técnico, se lo arreglan, pero nosotros sí consideramos que es bastante importante que nosotros conozcamos nuestras máquinas, ¿no? Entonces, como les comentaba, a partir de eso hemos también podido generar bastante contenido. Es importante también que nosotros expongamos a nuestros clientes, a nuestra comunidad, a la gente que nos sigue, que nos compra en general, un poco el funcionamiento de cómo es la situación por dentro, ¿no? Porque nosotros no somos máquinas. La página de Instagram, la página de Facebook, en breve estamos lanzando página web también, funcionan como una maquinaria, sí, pero nosotros somos seres humanos. Entonces es importante también demostrar y exponer lo que sucede adentro, si es que hay alguna falencia. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos utilizando para los videos que hacemos fuera del taller un molino que utiliza
unas fresas de cerámica, ¿no? Que no es el ideal, pero aprovechamos esta falencia, la exponemos, la comentamos y decimos, miren, este molino no es el mejor, no es el más recomendado por este motivo, ¿no? Bueno, para no desviarme un poco, nosotros contamos con un productor principal que hasta ahora está en capacidad de producir suficiente café la cantidad suficiente de café que nosotros le demandamos. Él se ubica en Oxapampa, es parte de una comunidad nativa, Yanesha, ubicada como a 5 o 10 kilómetros de la ciudad de Oxapampa. Tenemos un proyecto de responsabilidad social, eso también es bastante importante. Hoy en día es difícil tener un diferencial con la vasta, inmensa o el inmenso abanico de marcas y de negocios que tenemos hoy en día. Es difícil diferenciarnos si no tenemos un componente social, un componente de responsabilidad medioambiental que vaya de la mano con el proyecto. Esto nos ayuda también muchísimo a generar contenido de valor y nos ayuda también a nosotros a retribuirle un poco a las manos, a la tierra que nos da el café que nosotros procesamos y finalmente vendemos. Entonces, ese es otro punto interesante a tener en cuenta, que nos va a ayudar finalmente a tener un mejor posicionamiento, un mejor desarrollo de identidad como marca, es tener un proyecto de responsabilidad social, de responsabilidad medioambiental importante, para que de alguna manera, retribuyamos lo que nosotros estamos tomando y nos ayude también a hacer un producto diferenciado en el mercado por estar actualizado, digamos, a las demandas que se requieren hoy en día en esas materias. Ahora, otro punto importante que me lleva al siguiente punto de la presentación, que es los cambios en el equipo. Como les comenté, yo había iniciado este proyecto solo, después fuimos incluyendo algunos socios, algunos interesados, pero es muy, muy importante que la gente que esté involucrada en el proyecto esté convencida de que es un proyecto viable, que esté convencida de que el trabajo que se está haciendo es un trabajo honesto, es un trabajo profesional, es un trabajo que entra a competir con las grandes marcas en el mercado. ¿Esto por qué? Porque ni el desarrollo de una marca, ni su identidad, ni sus redes, ni absolutamente nada va a suceder de la noche a la mañana. Esos casos de éxito de marcas o de empresas o negocios que empiezan un día y al día siguiente están vendiendo miles de soles son la excepción, ¿no? Y en nuestro caso no fue así. Nosotros empezamos de a pocos, empezamos tostando el café de manera muy artesanal a familias y amigos, y poquito a poquito fuimos agarrando mercado, fuimos haciéndonos de alguna manera más conocidos. Hay meses en los que se vendía muy bien, otros meses en los que se vendía muy mal, casi no se vendía nada. Entonces es importante que haya gente involucrada en el proyecto, que tengan las mismas expectativas, que apunten al mismo norte y que entre todos se sostengan, porque como les comentamos, nosotros hacemos parecer que por fuera es una maquinaria, pero por dentro hay personas humanas trabajando, personas que tienen sentimientos y personas que tienen metas. Entonces, es importante trazar un norte juntos. Bueno, acá lo que les comentaba un poco la importancia de tener un diferencial, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? Destacar lo distinto, lo inusual o sorprendente del producto, servicio o idea. En nuestro caso, tenemos que nosotros utilizamos técnicas 100% orgánicas, utilizamos métodos de procesamiento artesanales, somos una empresa responsable con el medio ambiente, responsable con la sociedad, con el entorno al cual afectamos nosotros, que es en este caso la comunidad Yanesha. Nosotros, con mi socia que no está acá presente en este momento, hacemos a manera de pro bono, a manera es una suerte de voluntariado. Yo soy abogado, mi otra socia es administradora, entonces lo que hacemos es brindar una suerte de asesoría a MIPES, a pequeños negocios, a gente de la comunidad, para demostrarles también un poco que nosotros estamos agradecidos y no estamos yendo a depredar, sino a trabajar conjuntamente, ¿no? Es parte de lo que nosotros hemos querido establecer como un diferencial, ¿no? Otro punto que nosotros hemos identificado que es importante y que queremos compartir con ustedes porque nos ha sido bastante útil, es el hecho de llegar al cliente final. Nosotros hasta ahora no hemos tenido la experiencia de vender el café ya en taza, siempre vendiendo el producto final empaquetado.
Entonces, nosotros hemos tratado de llegar al cliente final, que se puede hacer a través de WhatsApp, a través de las redes, a través de la página web, a través de la forma en la que te contacten, ir un poco más allá. No se trata solamente de vender el café y listo, sino se trata de que la otra persona, quien está adquiriendo el producto, se lleve una experiencia grata. Y lo que nos hemos dado cuenta es que como el café de especialidad es un nicho, es decir, está compuesto por un porcentaje muy pequeño de los tomadores de café en general en el Perú, en lugar de entrar a pelearnos con diversas marcas sobre este nicho, lo que nosotros hemos tratado de hacer es educar, porque hay un gran porcentaje, cerca del 70%, 80% de peruanos que toman café instantáneo. Entonces, en lugar de nosotros entrar a competir con las demás marcas de café de especialidad que están haciendo un excelente trabajo, que se están comiendo el mercado, como en algún momento nos ha tocado a nosotros y como les tocará de repente a otras marcas también, hemos optado por llegar a este consumidor de café instantáneo, de ofrecerle un producto que les sea agradable, que cubra de alguna manera las expectativas que cubre el café instantáneo, pero además poder enseñar y poder hacer que esta persona se lleve una experiencia grata. ¿Cómo? Enseñando sobre la molienda, enseñando sobre la temperatura del agua, enseñando sobre la importancia de tener tus métodos limpios, y diversos tips, diversas técnicas, digamos, que van a mejorar nuestra extracción de café de manera bastante significativa, ¿no? Tratamos de hacer una comunicación afectiva, ¿no? Mencionamos las razones por las que la gente nos puede interesar nuestro producto, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Tratamos de humanizar de cierta manera la marca para poder demostrar que si bien, nuevamente, se ve como una maquinaria, somos personas humanas los que estamos detrás, los que estamos haciendo un trabajo sacrificado, y eso va a añadir valor a nuestro producto. Y por último es tratar de simplificar un poco el mensaje, ¿no? Si bien una extracción de café, digamos, en un método filtrado, es una técnica bastante compleja en cuanto a la física que involucra, en cuanto a toda la teoría que involucra un método de filtrado, tratamos de comunicarlo de manera sencilla. Es decir, tiene sus cosas complejas, pero al fin y al cabo se trata de vertir agua a través de café, utilizando un filtro y teniendo una bebida que va a tener diversos beneficios. Entonces, no discriminar por completo lo técnico, porque al fin y al cabo también hay un público que está esperando ese tipo de información de calidad valiosa, sino también hacer el mensaje sencillo para llegar a la mayor cantidad de gente o tratar de cautivar nuevas personas a que se metan al mundo del café de especialidad. Bueno, ahora Axel les va a comentar un poquito sobre lo que hemos hecho con nosotros con nuestra estrategia de marketing. Bueno, yo les estaba contando un poco que cuando entré yo a ver un poco esto de marketing, eh, encontré una identidad un poco, digamos, no marcada, ¿no? Y es algo muy importante al momento de crear una marca, ¿no? Hay que marcar la identidad. Justo al inicio estaban comentando un poco de los filtros, ¿no?, que usábamos y todo eso. Entonces, en cuanto a lo que es redes, ¿no? Cuando nosotros entramos en las redes es más placentero al ojo humano que todo tenga una similitud, un enlace entre sí. Entonces, si nosotros ponemos muchos colores verdes y después pasamos a otros colores rojos y después todo parece un arco iris, ¿no? Y la idea es mantener, no digamos algo tan plano tampoco, pero sí algo similar entre sí. Entonces es bueno, por ejemplo, estar utilizando estos filtros al momento de hacer la foto, ¿no? Y también parte de ello es haber plasmado anteriormente una paleta de colores, ¿no? Si nosotros no nos regimos en una paleta de colores, un tipo de letra en nuestra marca, no, la gente no se va a poder identificar como nosotros, ¿no? Nosotros podemos ver Andrea, el nombre Andrea escrito con la letra de Coca-Cola y nosotros vamos a saber que esa es la letra de Coca-Cola, ¿no? Entonces, lo mismo con nuestras marcas. Nosotros tenemos que elegir nuestra fuente principal, nuestra fuente secundaria, y trabajar siempre con ello, ¿no? Entonces, ya pasando un poquito a cuestiones más específicas, ¿no? Nosotros cuando empezamos a capturar público, debemos trabajar de acuerdo al funnel de ventas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que hay 3 etapas: descubrimiento, consideración y decisión. En la etapa del descubrimiento es cómo nosotros tenemos que desarrollar ciertas campañas, cierto contenido, para que la gente nos descubra, ¿ya? Porque hay gente que no nos conoce, ¿ya? Tiene que ser contenido un poco más ligero,
¿ya? Porque estamos acá encontrando a un público frío que no nos conoce, no sabe quiénes somos. Entonces tiene que haber algo más general, algo que esté enganchando, como lo que decía al inicio, ¿no? Los trends. La gente se alimenta de cosas entretenidas hoy en día, de cosas cortas y de cosas muy, digamos, muy dedicadas, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que la gente nos descubra. Luego, para la etapa de consideración, es que estas personas estén considerando ser parte de la comunidad AMAG, poder comprar nuestros productos, ¿ya? Es cuando nosotros tenemos que, este es el público tibio, digamos, ¿no? Que ya nos empiezan a conocer, pero no saben mucho de nuestros productos. Entonces, nosotros acá tenemos que no satisfacerles la necesidad como el descubrimiento de hacer cosas en tendencia, sino más bien ya empezar a enseñarles de forma bien digerible nuestros productos, ¿no? A través de videos simples, de repente una carta de menú, información de, no sé, nuestro café Honey pasa por un proceso de fermentado, ¿no? Lo trabajamos en tuestes medios y oscuros. ¿Qué sabores, qué notas de sabor provocan estos tuestes, ¿no? Toda esta información va a ayudar a que el cliente o el posible cliente pueda considerar comprar esto. Y luego llegamos a la decisión final, ¿no? Acá en la decisión final, para que nosotros podamos capturar esta venta final, es que tenemos que generar, o sea, hacer publicidad, contenido y campañas que vayan dirigido, ¿no? En cada uno de estos públicos en estas etapas. Pero para la etapa final en la decisión, lo que tenemos que hacer es generar awareness, ¿no? Generar confianza, ¿no? Si nosotros no generamos la confianza necesaria, ellos no van a tener la información necesaria, digamos, para poder decir, confío en esta marca, confío en que va a ser buena, confío en que me van a traer mi producto, ¿no? También muchas veces tenemos ese problema en redes, ¿no? Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Ay, para esto, ¿no? Para capturar en cada una de estas etapas, esto se puede aplicar tanto en la etapa de descubrimiento como la de consideración como decisión. Es primero capturar la atención. ¿Cómo capturamos atención? Con algo sencillo. No sé si han visto de repente alguna publicación, como dice el secreto para, o cómo podríamos hacer, ¿no? Ese tipo de introducción genera curiosidad. Genera curiosidad a la hora de estar viendo en redes. Entonces, eso va a querer leer más o ver más el video, ¿no? Luego, tenemos que poner algo de interés, ¿no? Algún problema que tengan, ¿no? Entonces, no sé, en la última publicación que tuvimos nosotros teníamos, no, a veces nos cuesta seguir un poco las recetas, los ratios, y me termina saliendo un café muy aguado o el otro, ¿no? Entonces, como que estás cansado de estar preocupado por ese tipo de cosas, ya vamos a los detalles, a la solución del problema. Nosotros se lo ponemos digamos, en manzanitas, ¿no? Se lo ponemos en manzanitas, en pasos muy sencillos, ¿no? Y acá está la receta. Y por último, nos vamos a la acción, que es invitarlos a que ellos intenten nuestra receta, intenten en probar la solución que nosotros les estamos dando y a que lo compartan con nosotros, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos estos 4 pasos, vamos a poder capturar, vamos a poder mantener y luego vamos a poder, digamos, que eso retorne hacia nosotros, ¿no? Van a empezar a consumir de nuestra marca, ¿no? Y por último, el siguiente, es donde generamos esta confianza y esta awareness, ¿no? La idea con esto es, más que nada, disminuir el riesgo de compra, ¿no? Disminuir el riesgo de compra. Y para ello, le estaba hablando un poquito del contenido dirigido, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a lo que estaba diciéndoles antes del público frío, vamos a encontrar a personas que no nos conocen para nada. Entonces decimos, ¿cómo hago para capturarlo? ¿No? Esa fue nuestra pregunta. Estuvimos intentando con distintos modelos, Sí. ¿no? Encontrábamos personas que ya estaban haciendo lo que nosotros hacíamos, baristas, de repente de cafeterías, que estaban mostrando cómo hacían el café y todo muy profesional, pero son baristas de renombre, ¿no? A nosotros, ¿quién es Amaje? ¿No? Seguramente muchos de ustedes, si no son todos, no sabían que era Amaje, ¿no? Entonces, vamos a tener que ofrecer algo distinto, ¿no? Como bien decía Kyle, ahorita nos hemos profesionalizado con el contenido que estamos haciendo, porque hemos encontrado un nicho dentro de nuestro nicho que nadie estaba haciendo, ¿no?
era dar contenido de calidad, informativo y digerible, sobre todo, ¿no? Mucho de eso es trabajo en conjunto, Sí, porque acá él me puede mandar un testamento, ¿no? De todo lo que sabe, ¿no? Porque es una persona muy culta sobre el café y gracias a que lo tenemos a nuestro lado, todos hemos podido aprender mucho de él, ¿no? Pero ahí viene que un poco del trabajo en conjunto que estaba hablando él también, porque todos estamos aprendiendo de todos, y él ahorita, por ejemplo, algo que está aprendiendo de mi lado es a poder dar información un poco más digerible, ¿no? Porque para no todo el público le va a interesar saber los detalles más profundos de esa receta o los detalles más profundos de ese tipo de extracción, o la ¿no? física que hay detrás de un método de O vertido, la digamos, física ¿no? que Que hay como les detrás, comentaba, ¿no? puede ser bastante determinante, pero en el día a día de alguien que está acostumbrado a tomar un café instantáneo, no quiero decir marcas, pero café instantáneo en general, eh, no está pensando en eso. Sería ideal poder llegar a un nivel de comunicación en el que terminemos generando ese interés en la otra persona por esas materias, pero la verdad es que no. Y ahorita nuestra preocupación principal es cautivar y generar esa relación, generar el awareness y una posterior relación antes que desarrollar ese interés. Entonces, hay que generar información de calidad, pero que sea digerible, ¿no? Claro, y ustedes pueden decir, oye, pero son demasiadas cosas que nos tenemos que preocupar. Eso fue algo que nosotros también pensamos. Pero hace poco eh, descubrimos que no. El mismo contenido nos puede ayudar a resolver esas tres etapas. El mismo contenido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, antes de que entremos a esta reunión, estábamos grabando uno, ¿no? Y lo que podemos hacer es que, si tenemos este público frío, este público tibio, este público caliente. A nuestro público caliente que ya nos conoce y nos ama, le vamos a dar el contenido con mayor información porque van a querer tener los detalles, los mejores detalles, los mejores tips, con bien explicados, ¿no? De manera sencilla, de manera fácil de recepcionar y de aplicar, ¿no? De ese mismo contenido lo podemos reducir para este público tibio que le gusta nuestra marca pero no la conoce mucho, ¿ya? Y lo reducimos a algo más sencillo. Y luego, con el mismo contenido, podemos hacer para el público frío que no nos conoce, y hacemos un video súper corto, que ni siquiera acá él está hablando, que solamente estoy transfiriendo una información súper resumida de lo que él habló en el video largo, ¿ya? Pero de una forma súper en tendencia, ¿no? Como estaba diciendo, ¿no? Sí, para Con esto, música en tendencia, con transiciones en tendencia, con colores en tendencia, ¿no? para esto nos servimos bastante, digamos, es una demanda que nos hace hoy en día el algoritmo de Instagram y lo hemos transformado en, de alguna manera, un beneficio para nosotros, ¿no? Hoy en día Instagram te pide una cantidad de reels a la semana para que el algoritmo, digamos, no te entierre, ¿no? Entre la cantidad de cuentas que están tratando de salir adelante. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aprovechar el reach, el alcance que tiene un video en formato reel, ¿no? Como ustedes sabrán, tiene una división exclusiva en la plataforma de Instagram, es decir, te puedes ir a la opción de solamente ver reels, si van pasando los reels, siguen habiendo reels, infinitos reels, lo que ayuda bastante a que se generen bastantes views. Y esos views se generan en un retorno por parte del algoritmo en un posicionamiento de la marca. Entonces, mientras más vistas empiecen a acumular tus videos, Instagram va a decir, ok, hay gente que está invirtiendo su tiempo viendo a estas personas, yo lo voy a poner más, porque lo que ellos quieren justamente es que las personas pasen más tiempo en su aplicación. Entonces, al ser el reel un material, un video con tanta llegada y que además Instagram nos pide que publiquemos reels constantemente para tenernos considerados en el algoritmo, hemos encontrado en esta, digamos, en este túnel de filtrado de información que el reel sea nuestra pieza final, ¿no? Va a ser nuestra pieza más atractiva porque nosotros vamos a llegar a mayor cantidad de personas a través de los reels, ¿no? Es decir, un video largo eh, puede tener, digo, un número X, 100 vistas, un video un poco más corto puede llegar a tener 2000 vistas, un reel puede tener 10.000, 15.000 vistas tranquilamente, ¿no? Entonces, aprovechando que el reel va a llegar a más cantidad de personas, lo más probable es que estas personas sean personas de nuestro público más frío, es decir, nuestro público que aún no ha enganchado con nosotros, que no le interesa el tema o que le interesa y no nos ha conocido. Entonces, el hecho de que Instagram nos pida un reel lo hemos transformado en el beneficio de poder llegar a mayor cantidad de personas con un contenido sintetizado,
fácil de digerir, atractivo a la vista, con un video interesante, con música en tendencia, y eso ayuda a que reboten mucho más, ¿no? Bueno, si ahora tienen unas cuantas preguntas, estamos bienvenidos a hacerlas, nosotros podemos responderlas y bueno, un gusto poder compartirles esto, un poco de nuestra experiencia. Hola, hola, hola. ¿Alguien tiene preguntas? Vamos a aprovechar y preguntar a los dos jóvenes. Si alguien tiene pregunta, por favor, enciende la cámara o escribe en chat. Ya, quiero hacer resumen un poco. Entonces, primero que ustedes decidieron hacer es crear una comunidad, ¿correcto? ¿Puedes un poco resumir qué es comunidad y cómo ustedes creaban y por qué la comunidad es importante? Bueno, mucho nos ha pasado, yo te lo voy a responder, seguro que él va a tener el tipo de respuesta, pero yo te lo voy a responder un poco en redes. Nosotros, ha habido un boom en las redes ya hace años, ¿no? Y está creciendo cada vez más, ¿no? Si bien podrían haber 100 usuarios a la semana antes nuevos, ahora deben haber unos 5.000, ¿ya? Entonces, el consumo de redes, de Internet, hoy en día es tan acelerado que ya la gente poco a poco no quiere ver marcas en sus redes, no quiere ver contenido entretenido y quiere saber un poco de la vida de los demás, ¿no? Muy bien, nosotros hoy en día seguimos a los influencers, ¿no? Queremos saber de su vida, qué desayunó, dónde se fue a comer, en qué trabaja, qué hace su día, qué hizo su hijo, ¿no? Entonces, si nosotros nos presentamos solamente como Amaje Café, sobre todo en los inicios y sin ser un conglomerado tan grande, ¿no? Este, nos disminuye la posibilidad de enganchar con la gente. Entonces, esto de crear comunidad se trata de también humanizar la marca, ¿no? De nosotros, Kael, Axel, ¿no? María Paz, mostrar nuestra cara y compartir con todos ustedes nuestra experiencia, ¿no? Y sin ello, nosotros no podemos crear comunidad porque la gente necesita estar cercano a una cara, ¿no? No quiere estar cercano a una A con dos cafés encima, ¿no? Quiere ver a dos personas con ojos, con cara, con boca, como cualquiera de nosotros, ¿no? Nosotros empezamos creando nuestra comunidad en base a, bueno, como les comentaba al comienzo, nosotros empezamos, yo empecé haciendo testes experimentales sin tener ningún tipo de capacitación, de manera artesanal. Hoy en día estamos capacitados, tenemos los hornos, hacemos las cosas muy distintas, pero en el comienzo empezamos vendiendo familia y amigos que se volvieron nuestro núcleo duro de la comunidad, gente que nos conoce, gente que sabe lo que hacemos, gente que hacemos un trabajo profesional, gente que comparte, gente que comenta, gente que te da like. Entonces, a partir de ellos, es que hemos ido empezando. Ha sido un trabajo al comienzo bastante duro, porque solamente teníamos el boca a boca. No hacíamos mucha inversión en pauta de redes, no hacíamos mucha inversión en marketing en general. Pero ya cuando ese núcleo de familia y amigos empieza a dispersarse, ya hay una página de Instagram, ya hay terceros que te escriben que no tienen ningún vínculo, ya estás en tal o cual tienda, eh, es más importante que esa comunidad que vas teniendo luego tenga los mismos atributos que tenía tu comunidad inicial que te hizo despegar, ¿no? Que sea una comunidad que tenga una estrecha relación contigo, que tú le puedas mostrar bien qué es lo que estás produciendo, qué es lo que estás haciendo, cómo es que lo haces, tips, que se sientan cercanos a uno, porque de esa manera vamos a generar esta interacción que es tan sagrada y bendita en el mundo de las redes. Se trata de una cuestión recíproca, ¿no? Y no solamente es generar contenido para cautivar a las personas, sino es generar contenido tratando de olvidarnos lo que nosotros estamos tratando de conseguir de una comunidad fuerte. Es decir, generar contenido de valor para que las personas se informen, se eduquen y de manera secundaria puedan interactuar con nosotros y generar la cantidad de, valga la redundancia, de interacciones que la página necesita para estar constantemente apareciendo en redes, ¿no?
genial. Nosotros llamamos vender sin vender. Tú vendes sin tener cualquier Exacto. intención vender. Tú empiezas en realidad a crear comunidad, quiere decir crear una familia, un grupo de amigos, brindando a ellos algo valioso. Ejemplo, un secreto, un soporte, una ayuda, una información, compartas con ellos una diversión. Entonces, este es tu objetivo principal. Y eso que dices, sí, es cierto. Ahorita hay muchas marcas y nosotros siempre decimos no intentan vender porque pura publicidad, un ejemplo, solo foto de tu empaque, empaque, empaque o peores cosas, mock-up. Todos conocemos que mock-up es solo para presentar nuestro diseño, quiere decir diseñador presenta a su cliente, pero no es para redes sociales porque sale plástico. Y me gustaría que quien está acá está presente entienden esto, que si tú vas a publicar cada vez vendo café, café o chocolate, chocolate, no te van a seguir, porque en realidad personas no quieren que tú vendes ellos te siguen solo cuando ven unas cosas bonitas, interesantes, diferentes. Y ahí nos dicen humanizar. En realidad es así, yo no veo acá, ejemplo, una venta de un producto, yo acá veo un estilo de vida y quiero decir que está excelente como usted transmite este estilo, sus filtros, Gracias. tiene uniformidad, estos filtros bastante frescos. Yo veo los jóvenes y yo quiero igual como ellos ahorita me da gana salir en la playa, en la piscina, tomar un cóctel y en realidad está genial. Y ahí como también nos dice marca Image, intentan mostrar la cara, eso es humanizar. Está genial. También pueden nos contar, ya, un momento, ahorita un poco más sobre resumen. Entonces, como marca, ustedes decidieron transmitir un placer, algo placentero. Y en realidad ahí nosotros vemos, nos agrada, no aburre. Y cuando exacto yo entraba, yo quise ver, escuchar cada vídeo, cada foto para conocer más. También ustedes comentaban sobre funnel de ventas, también modelo de AIDA, funnel de ventas, es donde nosotros primero descubrimos qué es, después consideramos, ajá, es algo interesante, y después tomamos decisión, estar con ustedes o comprar su producto. Y también modelo de AIDA, donde ustedes primero captan atención, a mí me captó exacto por uniformidad, también por estilo de vida, después yo ¿cómo se llama? Despertó interés, quién es, quiénes son, después ahí vemos detalles y acción. Tengo una pregunta. ¿Ustedes estudiaban el marketing los dos? Perdón, disculpa, no te escuchamos bien. ¿Ustedes estudiaban el marketing los dos? ¿Son marqueteros? No, no, yo soy comunicador, ¿no? Especializado en publicidad y marketing audiovisuales, y el jovencito es abogado. Entonces, digamos, eso es parte de lo que nosotros decíamos de tener un equipo sólido, ¿no? Tenemos una de nuestras socias es administradora, ¿no? Yo soy marketing, él es abogado, y yo también parte de todo el lado de producción y logística, ¿no? Entonces, parte de esto de tener distintas, no necesariamente distintas profesiones, porque muy bien, bastante de lo que nosotros estamos haciendo acá lo hemos aprendido en el camino, Sí, o sea, ¿no? sin ir muy lejos, yo soy Ujú. abogado y soy el tostador, además, ¿no? Soy el encargado de la producción, de los temas logísticos, quien viaja normalmente soy yo, quien tiene los contactos con los productores, con la comunidad soy yo, y ahí no estoy ejerciendo mi profesión. Entonces, como dice bien Axel, no se trata necesariamente de, de juntar a gente con profesiones distintas, sino con habilidades distintas, ¿no? Ujú. Esa pasión que yo he tenido por el café, por seguir capacitándome, por seguir en barismo, por ejemplo, yo sí me considero un barista en potencia, porque si bien no he hecho las certificaciones, todo el día estoy leyendo, todo el día estoy estudiando, viendo recetas nuevas, de la misma manera con el tueste, ¿no? Ahí sí he llevado las capacitaciones porque sí es un punto bastante importante, pero digamos, no es mi profesión, yo no he ido a la universidad a estudiar eso, ¿no? Me he capacitado, me he ido capacitando en el camino, siempre que puedo, siempre que encuentro una capacitación importante, trato de estar. Eh, entonces no se trata necesariamente de juntar gente con profesiones distintas, como les decía, sino de habilidades distintas, ¿no? Acá
el joven Axel tiene muchas habilidades para los audiovisuales, él es experto en producción audiovisual y marketing. Eh, Pero no tan experto en redes cuando empecé este camino, ¿no? No, sí, hay mucho que se aprende en el camino. la experiencia en redes la hemos agarrado en el camino, averiguando, informándonos, y todo está a la mano de cualquiera de ustedes, ¿no? No, no hay necesidad o digamos, no vas a empezar más atrás porque no eres profesional en la materia, ¿no? Es como decía, ver otras marcas, no necesariamente el mismo rubro, ver cómo están tomando acción, el tipo de contenido que están haciendo, ir informándote constantemente de gente, digamos, que, que valga la pena, ¿no? No cualquier persona, ¿no? Gente con renombre, digamos, ¿no? Sí. Creo Y que nada, había, perdón, creo que había alguien que estaba levantando la mano, no sé si querían intervenir o hacer Alex, una pregunta. sí, 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 exacto, exacto. Parece que el mano levantó Alex. Adelante. Muy buenas Adelante. tardes con todos. Buenas tardes, Excel. Bueno, estoy viendo, ¿no? Que eres tostador, o sea, sabes del tostado del café. Caso mío también, pero creo que soy nuevo y más que todo, creo que tostando, creo que no, es muy largo es, ¿no? Porque yo tuesto, o sea, diferentes variedades de café y hay al menos, como soy nuevo, hay que sí me va a salir y hay que no me va a salir. Por ejemplo, en los cafés que se usan para espresso. Ese es un café para mí de 83 de taza, 85. Es un café un poquito difícil de tostarlo. ¿Por qué? Porque a veces se hornea bastante, ¿no? Y cuando se hornea me dicen, el café está muy horneado. Y cuando tú no Muy quemado. sabes, coincido, o sea, o sea, no tengo por qué se horneó, ¿no? Si lo aumenté antes el aire o no le aumenté el aire, ¿no? O a veces también dice, está muy crudo, ¿no? Por ejemplo, yo Ahí, todo esto ahí lo en que... una, Sí, perdón, cuéntame, termina de contarme, por favor. ya, por ejemplo, yo todo esto en una máquina que es la marca es Hexen, ¿no? Soy de acá de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, una cooperativa que trabajo se llama Solid Café. Estoy encargado de la plantita de procesador de café, ¿no? Entonces ahí donde Qué vamos bueno. descubriendo. Y otro temito, una preguntita para terminar, creo. ¿Usted cree que en esa máquina, metiendo algunos cafés con defectos, lo malogra, disculpando la palabra, lo malogra al café bueno que tú metes a tostar? ¿El bueno se malogra o queda en las paredes ese café con defectos? ¿Queda? Esa es Ya, una bueno, preguntita, ¿no? vamos por partes, porque creo que has tocado dos temas bastante importantes. Nos vamos a desviar un poquito del tema, pero me parece importante, has hecho un comentario que me da pie para tratar algunos temas bastante interesantes. Eh, Mira, en primer lugar, respecto de lo que me comentas al comienzo de los cafés que a veces está humeando mucho, o está muy quemado, o está muy crudo, ahí lo que vas a tener que revisar es, a ver, para poder uno diseñar una curva, un perfil de tueste adecuado, tiene que controlar infinitos factores. Esta, en primer lugar, no conozco la máquina que tú utilizas, pero entiendo que tiene sistema de ventilación, entiendo que utiliza un tambor, entiendo que funciona a convección, ¿cierto? Utiliza fuego. Sí, 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 con fuego. Utiliza fuego, tienes un medidor de temperatura y tienes una bandeja de enfriado. Entonces, ya lo que uno tiene que empezar a controlar una vez que ha estandarizado estos factores es empezar a controlar el peso, es muy importante, la cantidad de café que metes en el tambor. Muchas veces cuando te venden una máquina, quien te la está vendiendo no está pensando en tu café, sino en venderte la máquina. Entonces te dicen, sí, mira, esta máquina es de capacidad para 5 kilos. Pero claro, entran 5 kilos con el tambor a la mitad, al 50% de su capacidad. Y la realidad es que con un tambor, con un porcentaje de café tan alto, es decir, tan lleno el tambor como hasta el 50%, no nos va a permitir que haya un proceso físico-químico que sucede en el grano de café, que es bastante importante, que es el café, mientras que se deshidrata, está en un proceso de calentamiento por inducción, es decir, que esa forma de calentar el café, de evaporar todo el agua que tiene adentro, que es el agua restante, se da a través del contacto. Es decir,
el tambor de metal va a transferir el calor que el fuego está inyectando por debajo y se lo va a transferir vía contacto al café. Una vez que el café llega a un punto determinado, que es la fase de amarillo, tú has visto bien seguramente cuando el café ya se empezó a deshidratar, ya empezó a cambiar su color, en ese momento es cuando tú debes empezar a inyectar el aire. ¿Por qué? Porque una vez que el café ha llegado a su punto máximo de deshidratación, ya no va a utilizar la convección como método para calentarse, sino empieza a utilizar la conducción, ¿no? Entonces, con un tambor tan lleno, va a ser difícil que puedas manejar de correcta forma este proceso en el cual cambia la forma en la que calientas el café. Y número dos, otra cosa que me parece o se me hace que podría estar pasando es que podrías estar metiendo no café necesariamente con defectos, pero café muy húmedo. Cuando tienes café muy húmedo, uno tiene que cuidar que el café de especialidad, según el estándar de la SCA, es que tenga un porcentaje de humedad entre el 10 y el 12%. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes café muy húmedo, vas a tener una fase de deshidratación muy larga que te va a afectar en el perfil de tueste de dos maneras. La primera manera es que vas a obtener un café al final que puede saber humeado. No necesariamente quemado, pero puede ser humeado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido demasiado vapor dentro del tambor en la fase previa de deshidratación cuando uno no está ventilando o jugando con la ventanilla de ventilación, ¿no? Eso va a hacer que ese sabor quede en el café y parezca un café con defectos. Y lo otro es que nosotros tenemos que cuidar que esta fase de deshidratación sea corta, porque el posterior a la fase de deshidratación tenemos la fase de desarrollo de café. En esta fase va a producirse una reacción química que se llama la reacción de Maillard. Esta reacción es muy importante porque es el momento exacto en el que los carbohidratos y los demás compuestos que están presentes en el grano de café se van a descomponer en distintos compuestos, incluyendo los que están encargados de los aromas, del sabor, del perfil, de los olores del café en general, ¿no? Van a producirse azúcares, van a producirse carbohidratos, van a producirse algunas glucosas. Entonces, es importante que estas fases tengan un determinado tiempo y que tú vayas moldeando cómo es que metes tu café y cómo es que lo vas tratando para tratar de cumplir con un estándar que te va a permitir hacer un perfil de café estándar, porque lo que tú necesitas no es solamente hacer café bien una vez, y por eso es que se traza una curva, porque lo que hacemos los tostadores es diseñar un café, diseñar una curva de tueste y luego tratar de replicarla lo más cercano posible, porque si bien, o sea, nosotros tenemos un producto que tenemos que estandarizar para poder entrar al mercado, es decir, tú no le puedes vender un tueste medio a un cliente una semana y a la semana siguiente que ese tueste medio no esté igual. Nosotros lo que tenemos que hacer es procurar copiar la curva de tueste para mantener un producto estándar en el tiempo. Entonces, esta es una conversación infinitamente larga. De hecho, hay muchos más factores que podrían estar afectando, pero a manera general considero que por ahí podría ir. Y para atacar la segunda pregunta, que lo que me decías era si es que meter cafés de baja calidad van a afectar tus futuras producciones, yo creería que no. Principalmente porque lo que uno tiene que cuidar una vez o cuando está tostando es mantener los equipos limpios, 100% limpios, ¿no? Evitar a toda costa una contaminación cruzada. De nada me sirve a mí trabajar 3, 4, 5 sesiones de tueste para diseñar una curva o un perfil de tueste para un geisha cuando voy a meter un blend de variedades común y silvestre a mezclarse con los granos que han quedado ahí. Uno cuando saca el lote que está produciendo, yo lo que hago es no apago la llama porque me importa que ese calor se quede ahí concentrado, pero sí limpio a profundidad el horno. Es decir, yo no meto otro lote de café, sino hasta que estoy 100% seguro que en esas paredes no queda ni un rastro de granos del lote anterior. No solamente tienen que ser de variedades distintas, pueden ser de la misma variedad, porque si es que yo no limpio bien el horno, puedo tener granos que sean súper quemados, que están rostizados, que son básicamente polvillo, mezclados en los granos que yo estoy teniendo, y eso finalmente va a aparecer en alguna bolsa, va a aparecer en algún café, y alguien se va a llevar una mala experiencia. Entonces, si tú lo que estás haciendo es tostar en niveles bastante altos, granos de café,
que no son, que digamos, tienen una puntuación más baja o no son necesariamente café de especialidad, hazlo. No, no considero que haya ningún problema, pero tienes que cuidar mucho que no tengas esa contaminación cruzada, que la vas a evitar manteniendo una correcta limpieza de los instrumentos que utilizas, ¿no? No solamente el horno, es el tambor por dentro y por fuera, hay que limpiar el hollín, hay que limpiar las válvulas de salida de gas, hay que limpiar la bandeja de enfriado, hay que limpiar los canales, los tubos de extracción, es decir, es muy importante que mantengas esa limpieza y en ese sentido no vas a tener tanta preocupación por el hecho de tener que meter o de meter cafés que no sean, digamos, tan especiales como otros que vas a tostar posteriormente, ¿no? Disculpe, esa es la última, porque hablar Vale. de tostado es un tema muy largo, por lo poco que voy aprendiendo y veo que es muy largo. Mira, otra inquietud que tengo, este, o sea, varía mucho el primer batch con los demás batch. Por ejemplo, mira, yo para calibrar la máquina pongo un café de baja calidad y en el tercer batch tengo que meter el café de buena calidad para que me salga bien. Yo lo llamo eso como calibrar la máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú pones el primer batch va a salir más, supongamos, unos 10 kilos, ¿no? El primer batch va a salir más o menos en 12 minutos y el segundo te salen 10. ¿Por qué motivo? Bueno, Gracias. excelente pregunta. Tú tienes que tener muy en cuenta no solamente las técnicas que existen de tostado, sino tienes que tener en cuenta, en primer lugar, que no existe un estándar de máquinas. Y así como no existe un estándar de máquinas, lo que tú estás metiendo en las máquinas es un grano de café. Es el producto de una planta. Es materia orgánica que está sometida a infinidad de variables. Sombra, agua, luz, sol, suelo, fertilizantes. Entonces, tenemos que entender que lo que estamos ingresando al tambor a tostar es un producto orgánico, que no es idéntico. No todos los cafés son igual de densos, no todos los cafés vienen con el mismo. Cada grano no pesa igual, puede tener mucho más volumen, menos densidad, puede venir más húmedo, puede venir menos húmedo, puede venir beneficiado de una manera lavada, de una manera en honey, en black honey, en red honey, en yellow honey, fermentado de tal o cual manera. Es decir, tenemos que saber qué es lo que está ingresando al tambor. Y por el otro lado, las máquinas no son todas iguales, ¿no? Hay una parte bastante importante en el curso de tueste que se lleva en el SCA, que es las formas en las que se transfiere el calor, ¿no? Esto en el curso parece una clase de química, una clase de física, pero cuando acaba la clase, tú te das cuenta que has aprendido que no hay un solo material de metal del cual se construyen los tambores, que no todos los metales son igual de eficientes en la transferencia del calor, que hay algunos metales que transfieren más rápido, como el acero inoxidable, como el aluminio, y otros que transfieren más lento, como es el acero en general, ¿no? Entonces, los metales que transfieren el calor más rápido, como el aluminio y el acero inoxidable, el aluminio más que el acero inoxidable, son metales que retienen poco calor. Es decir, transfieren el calor, pero una vez que esa fuente de calor ha desaparecido, básicamente la transferencia de calor desaparece del metal también. En un metal más grueso, más denso, como un acero normal, esta transferencia de calor se va a dar de una manera distinta. Primero el metal va a acumular el calor, esto va a hacer que tu tambor demore mucho más en calentar, pero vas a retener mucha mayor cantidad de energía. Es decir, tu tueste va a ir, la eficiencia de tu tueste, digamos, va a ir mejorando conforme vayas calentando más ese tambor. Y mientras más sea de acero y más grueso seas, tú vas a tener posteriormente tuestes más cortos, que es algo que no solamente tienes que tener en cuenta para el inicio, sino también para el final. Porque el último, como te dije, hay algunos plazos que sí hay que respetar. No son reglas. Todos los cafés son distintos, todos los hornos son distintos, todos los tostadores tenemos ideas distintas de producto que queremos sacar al final. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es respetar ciertos principios. Podemos decir que la fase de deshidratación dura 2, 3, 4, 8 minutos, pero lo cierto, y eso no es una regla, lo cierto es que hay un principio detrás y es que existen fases marcadas en la que una debe durar más que la otra. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el material con el que estamos trabajando
ya sea el orgánico por el lado del café, o el no orgánico por el lado de las herramientas, los hornos, los materiales que utilizamos, ¿no? Entonces, efectivamente, puede pasar que tu primer lote salga en menos tiempo porque el acero aún está demorando en calentar, y los lotes más que vayas sacando más adelante vayan demorando un poco menos porque este acero sigue emanando calor independientemente de la fuente de calor, ¿no? Entonces, sí es una buena técnica. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Yo normalmente dejo los tuestes más ligeros para el final. Es decir, si yo estoy trabajando un tueste, no te voy a decir un tueste expreso necesariamente, porque nosotros estamos trabajando con tuestes medios para abajo, también para expreso, ¿no? Es un café un poco más ácido, es un café un poco más sofisticado, más complejo, pero estamos tratando de educar en ese sentido. Entonces, si yo quiero trabajar un tueste oscuro, lo que voy a hacer es precalentar bastante mi horno. Yo lo llevo a 220 grados, de ahí dejo que enfríe solo, y luego meto mi carga de temperatura, y ahí es que ingreso luego mi tueste más oscuro, y voy sacando gradualmente primero los más oscuros y luego los más claros, justamente porque el tambor va acumulando energía independientemente de su fuente, ¿no? Ojalá haya sido suficientemente claro, no sé si me dejé entender. Sí, gracias. Oye, aprendí muchísimo. Uy, ya esto tengo que practicarlo mañana ya. Oye, gracias. Uy, está interesante, de verdad. No, Me gracias a ti, gusta gracias por la me pregunta. gusta tostar y es bueno aprender. Gracias, de verdad. Gracias, No, de gracias. todas maneras, es un proceso largo, pero siempre es bueno ir experimentando, ¿no? Con pequeños batch, con pequeñas porciones para... Sí, esa es otra cosa que Sí. nosotros estamos haciendo últimamente, y estamos sacando microlotes. Te invito a que trates y sobre todo vayas encontrando cuál es la capacidad real de tu tambor, ¿no? Porque a ti el vendedor te puede decir una cosa, pero en la realidad puede ser tranquilamente otra, ¿no? Te pueden vender, él con tal de venderte te va a tratar de vender un horno con un tambor de mayor capacidad, ¿no? Pero lo cierto es que tú tienes que ir trabajando y descubriendo cuál es el porcentaje de llenado con el que trabaja mejor tu horno, tu tambor. Eso es bastante importante también. Bueno, acá tenemos otra pregunta que nos había pasado en el chat. Dice que quisiera saber si como empresa también llegaron a concretar algún tipo de certificación orgánica a sus productos. A veces los productores de forma independiente no lo hacen, pero con el apoyo privado se logra concretar. Bueno, eh, es ideal que se comience con una certificación orgánica, pero no es necesario para empezar, ¿no? Muy bien, nosotros estábamos diciendo, no es necesario tener ser profesionales en la materia, sino bien tener las ganas de aprender y tener la habilidad y el norte, tener el mismo norte todo el equipo, pero por más de que sería ideal estar con las mejores máquinas, con una buena planta, ¿no? Poder contratar más personal, poder tener todas las certificaciones, etc. Nosotros no empezamos así, como bien decía Kyle, se ha empezado vendiendo a la familia, en esa parte de la familia no había horno, no había ni siquiera registro sanitario, ¿no? Cosa que ahora sí hay, ¿no? Entonces, poco a poco se puede ir avanzando con las certificaciones, no nos tenemos que abrumar con las certificaciones que hay, pero sí es el camino y sí son las metas, ¿no? Eso sí es algo que sí debemos hacer, ¿no? Plasmar a dónde estamos apuntando, qué tipo de certificaciones queremos y para qué, no sé, si de repente para vender al público general o para poder aceptar un tipo de negocio de exportación, ¿no? Entonces, si bien es bueno tener plasmado qué cosa necesitamos en el camino, no es 100% indispensable tenerlas al inicio, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, todavía no contamos con hacer todas las certificaciones orgánicas. Uh-huh. Estamos en camino a eso, de hecho, pronto van a estar, ¿no? O sea, acá lo clave creo que es, mira, es importante, una certificación orgánica es importante, nos brinda un valor agregado sumamente importante a nuestro producto. De hecho, se traduce inmediatamente en un incremento del precio de venta al público, eso sin duda alguna, pero no es tan sencillo como digamos, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones en planta, hay que tener ciertas condiciones en el almacenamiento, hay que seguir diversos lineamientos, ¿no? Entonces, si es que se va a realizar la inversión, y es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, si es que se va a realizar la inversión, tiene que ser una inversión realizada
y esto escapa un poquito más nuevamente al tema de marketing, pero considero que es bastante importante que lo conversemos. Tiene que ser una inversión orientada, plasmada, y que considere un retorno, ¿no? Porque de nada nos va a servir a nosotros, digamos, que estamos trabajando sin ayuda de organismos externos, sin ayuda de privados, que es lo que ha sido nuestro caso. Nosotros hemos generado los ingresos que nos han permitido acceder a diversas certificaciones, pero si es que esa liquidez con la que nosotros contamos la inyectamos en una certificación, y esa certificación no va a tener un retorno, ya sea inmediato o posterior, o va a tener un retorno a medias, ahí sí considero que hay mejores cosas que se podrían hacer con esa inversión. Por ejemplo, si es que no vamos a tener asegurado un retorno por la inversión, podemos mejorar la planta, podemos mejorar en la finca, podemos mejorar el trato que le damos al suelo, podemos utilizar solamente insumos orgánicos. Si bien no se va a trasladar en un certificado, se va a trasladar en una tasa de mayor calidad. Entonces, ese va a ser nuestro mayor indicador, clientes felices. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Si es que no se ha armado un plan estratégico de inversión y de retorno de inversión para una certificación orgánica, lo mejor sería invertir una menor cantidad en mejorar de alguna otra manera el producto, ¿no? Si es que ya hicimos un primer contacto con un agente aduanero, con algún agente internacional o con alguna persona en otro país, pues ahí sí, de todas maneras, si es que hay que pedir el préstamo, hay que pedir el préstamo y vamos, porque el proyecto de exportación está en la mira, está encaminado y está, digamos, de alguna manera esperando una inyección de capital para poder contar con los certificados que te permitan exportar. Pero mientras que esto no sea así, yo sí recomiendo no desesperarse por las certificaciones y trabajar primero en tener un producto que sea de calidad, que sea 100 puntos más allá de si tiene la certificación. Porque finalmente, lo que te van a pedir en la certificación es que primero tengas un producto 100 puntos desde la implementación, desde la finca, desde la misma planta, ya sea la planta, el cafeto, o ya sea la planta de procesamiento, la planta de beneficio, el almacenamiento, te lo van a pedir de todas maneras. Entonces, si por la mitad de la inversión podemos trabajar en nuestra fuente de materia prima sin la obligación de tener un certificado, eso de por sí ya nos va a generar un beneficio bastante grande y va a generar comentarios en las personas. Nuestra mejor arma de marketing en este momento ha sido clientes felices. Y mientras tú más satisfagas la necesidad de tus clientes, más van a comentarte, más vas a estar en boca de los demás y más vas a crear una identidad de marca y crecer en el mercado, ¿no? Entonces la recomendación es esa, básicamente. Genial, excelente conversación, aprendimos y de tostado y de orgánico y si me permiten, quiero agregar, está muy bueno que ustedes dicen, necesito tener plan de inversión porque podemos hablar mucho sobre orgánico, pero ¿qué pasa si no te pagan? Está bien, tú sacas el café, pones el sello de orgánico, pero si el consumidor, ejemplo, en Perú no te van a pagar más, un ejemplo, 3 4 soles por cada empaque, en este caso, ¿para qué invertir si no hay diferencia? Y Claro. todavía, si yo no equivoco, mayoría público en Perú no está consciente, ¿cómo decir correcto? Todavía no sabe Mm. qué es orgánico y por qué tú debes pagar más y qué consecuencias tiene si, ejemplo, tomas un producto que no es orgánico. Eso es, ya. ¿Qué más quería? Sobre los vídeos, mira, ahí me gustaría demostrar cómo se cambió y se evolucionó Instagram. Ejemplo, en primero yo veo, sí, ahí en mayoría de los casos colgamos la marca en 3 imágenes, pero ¿qué pasa? Cuando agregamos después nuevos, siempre nos corre. Por este exacto, yo cuando empiezan a hacer, no sugiero hacer estos, ¿me entiende? Como una marca, pero ya colgar así imágenes independientes. Y ahí me gustaría resaltar evolución, porque primero había como
Bien, ejemplo, foto de café, foto de café, foto de café, foto de café. Decir verdad, ahí no veo diferencia entre otras marcas en Facebook o Instagram. Para mí es casi lo mismo. Y acá casi no hay persona, no hay humanización. Tampoco no pienso que vamos a crear humanidad porque es café, 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 café y es casi café y casi todos tenemos igual. Sí, la marca de café y también las imágenes así, pero ahí nosotros vemos bastante evolución, empezaban a aplicar filtros. Cuéntame, ¿por qué decidieron aplicar filtros? Y exacto, si no me equivoco, es un tipo de filtro, ¿sí? Sí, bueno, como estaba mencionando, parte de armar esta identidad de marca, eh, se trataba de no hacer publicaciones solamente por publicar, ¿no? La idea es que uno se proyecte, ¿no? No estar pensando, uy, hoy día es miércoles, mañana es día miércoles y tengo que postear, no. Lo mejor que podemos hacer es planificarnos un mes antes. Lo mejor sería si planificamos 3 meses en adelante, 6 meses en adelante todo nuestro contenido, ¿no? Y para que nosotros podamos ordenar muy bien las publicaciones, ¿no? Que estén en orden, ¿no? Muy bien, estabas diciendo, claro que estas fotos no se componen muy bien, pero hay fotos independientes que pueden, digamos, complementarse con las publicaciones que le siguen, al poner filtros similares, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos a estar en distintas condiciones de luz, en distintos lugares, en lugares que de repente no tienen tanta naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, uniformizamos esos colores, para el ojo del cliente va a ser mucho más placentero, ¿no? Sí, genial. Y mira, ahí quien está presente, sugiero a ustedes también para sus redes buscar un filtro exacto que va a transmitir su identidad, su idea y que va a dar ah, una uniformidad, porque sus redes en realidad se ven bastante profesional y dan también un así interesante, ¿cómo decir? Un interesante enfoque a fotografía que sí te da un placer ver ahí también como nosotros vemos, ellos evolucionaban, antes tenían solo, ejemplo, imágenes, fotos de café, ejemplo, ahí podemos ver, no tiene filtros, y ahí solo foto de café, de café, de café, de café, de café, de café, es que vemos en mayoría. Pero ahí ya aparecieron personas y aparecieron ideas. Estos filtros también nos daban un toque diferente y también nos daban identidad. Pero más adelante, aparte de finca, ahí nos empiezan a dar el estilo de vida. Mira, ahí aparecieron estilo de vida, quiere decir que café, yo no solo puedo, ejemplo, tomar desde mañana, pero mira, bacán, en la playa o cuando me voy a salir, no sé, hacer un trip en naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, él me da varios usos de café y también me transmite un estilo diferente. Aparte, ahí nosotros podemos ver, para mí es una pre-production. Pre-production quiere decir cómo preparamos todo antes de grabar. Mira, tienen una mesa interesante de madera. El modelo, yo llamo el modelo porque el chico también bien simpático, puede atraer más público, no solo para café, también está atractivo, quiere decir que su café puede empezar a consumir más chicas, solo que el chico es simpático, es también importante. También mira, ahí vemos, él tiene interesantes tatúes, dice, wow, cool, estoy moderno, soy joven, y si tomas mi café igual como yo, chévere. También tiene varios, ¿cómo se llama? En el mano, negro, pulseras, también pulseras que está en moda, tiene anillo, tiene reloj, son colores. Entonces, también como pre-production, antes de tomar vídeo o foto, yo debo ver pequeños detalles, porque estos pequeños detalles cambian vídeo, cambian foto, te hacen diferente. Estos pequeños detalles dan vida y dan identidad. Decir verdad, me encanta el modelo, pero ¿eres tú? Sí, es ustedes, chicos. Sí, soy yo. Bacán. En casa Decir nos- verdad, primera vez cuando yo he visto, yo pensaba si es el modelo o es el Sí, dueño eso, también. ese de Ah, ahí pues sí, sí tengo que reconocer ese trabajo de Axel completamente, porque, y eso es un buen consejo en realidad, porque yo soy bastante introvertido en general. A ver, no me malentiendan, ustedes me ponen a hablar de café y yo puedo hablar acá 5 horas seguidas y no me voy a aburrir jamás.
pero en el momento de que tomo conciencia de que hay una cámara prendida y que por ahí el contenido se puede viralizar o llegar a más personas que yo no conozco, sí me cuesta un poco, pero acá el hombre del marketing estaba con las metas bien trazadas y con sus formas bien determinadas también, entonces parte de lo que es trabajar en un equipo es entender que hay personas que lideran por alguna razón, ¿no? Y a él lo hemos puesto a liderar el tema de marketing porque es el mejor. Entonces, me tocó hacerle caso con empezar a aparecer más en pantalla y con las cosas que hemos venido tratando, que tú bien te has dado cuenta que antes no hacíamos y que ahora sí tratamos de cuidar bastante, ¿no? Y como estoy diciendo, ahí muy buen estilo de la vida, como transmitimos a través, ejemplo, de una mesa, de paisaje que está detrás, con pulseros, con tatú, también en el gorro me gusta más, pero aparte, mira, ahí podemos generar más ventas, no solo por el café. Ejemplo, si hacemos una pulsera con nuestra marca, pero algo así también cool, estas pulseras, y ahí hay mi logo. Abajo puedo agregar, ¿te gusta el pulsera, ejemplo, de Alia, de Axel? Ejemplo, ya, cómpralo, comprando 2 cafés, una pulsera, no lo sé, 10, 15 soles si tú generas la venta, porque tus pulseras son bacán, me gustaría decir verdad comprar. Hasta que si tú aquí usas un polo, igual, ¿te gusta polo de Axel? Bacán, compra, pero tu polo exacto debe ser un poco diferente y hacer cool, no solo es merchandising, porque para mí merchandising es como ofensa para todos los diseños cuando hacemos, pero branding, porque merchandising es algo gratuito y branding es como, wow, sí, no hay problema, ¿cuánto cuesta? 50, 70, 80, es tan cool, tan chévere que sí te pago. Y aquí nosotros vemos un modelo simpático, joven, que estoy diciendo me transmite un estilo de vida bastante interesante, sí, yo voy a pagar porque yo quiero aparecer como este chico. Y ahí, como podemos ver, y ahí también quiero decir que ahí en este vídeo me gustó que tú estás natural, no eres preparado como modelo, que está listo, como unas veces tú así empiezas a respirar, estás perdido, es natural, te quiero decir, te da algo diferente y yo te creo porque eres natural. Pero si vas a ser bastante profesional y preparado, me aburro, porque toda publicidad es profesional, profesional, y no creemos a personas que están listos, pero tú, ¿me entiendes? Esta intimidez al contrario, es tu valor agregado, es una ventaja, porque yo te creo y nos gusta una persona sencilla y tal como es. Chévere. Y ahí ya, yo quiero que para que nuestro público vea más, que ahí detrás hay una persona y cuando graban los vídeos no solo vemos, ejemplo, mitad de cuerpo, pero vemos detalles. Exacto, no todos tenemos cámaras profesionales o no todos tenemos estabilizador, pero intentan en los vídeos, usando solo pausa, primero ver un detalle, manos, después con pausa con su celular, en el vídeo pone pausa, empieza a grabar cómo tú pones el Claro, café. es ahí, por ejemplo, una megaproducción utilizaría 3 cámaras, ¿no? Una cámara grabando de cerca, una cámara grabando de lejos y una cámara de apoyo. ¿Qué hacemos nosotros? Grabamos 3 veces, ¿no? Ujú. Hacemos la misma situación Mm. 3 veces. Una vez con la cámara estática, una vez con la cámara, como se ve en este momento, que está yendo y viniendo, ahí está estática, por ejemplo, y otra con tomas de apoyo. Entonces, al final, con la magia de la edición, se puede ver tomas bastante naturales, con tomas de apoyo, con elementos que ayudan. Por ejemplo, si yo estoy hablando ahí de vertir el café o de hacer el bypass, la toma de apoyo en la cual, cuando hemos estado grabando, yo no he estado hablando, ¿no? Hemos utilizado el audio principal y hemos utilizado la toma de apoyo para generar un poquito de esa naturalidad, ¿no? Claro que es beneficioso para el negocio que poco a poco se vaya desarrollando hacia eso, porque eso también te va a ahorrar un montón de tiempo, ¿no? Cuando un negocio empieza a crecer, hay distintas cosas y mucho más factores que hay que ir controlando o que hay que preocuparse más que el que invertir el tiempo en grabar 3 veces, ¿no? Entonces, si bien si bien ese es un aspecto muy profesional, es a lo que se quiere llegar, pero no es algo indispensable para poder hacerlo, ¿no? Es un poco más de dedicación nomás. Y si ustedes ven, justo estabas mencionando cómo nosotros hemos pasado, evolucionado, ¿no? A distintas etapas. Al inicio de esta etapa, donde ya empezamos a ver una identidad súper marcada, nosotros estábamos con celular.
¿no? Todo lo hacía yo con mi celular y con el apoyo de su celular o con el celular de mi novia, no sé, una cuestión así. Siempre podemos apoyarnos de distintas personas y de distintos artefactos que tienen los demás para poder hacer ello, ¿no? Ahora los teléfonos son muy capaces Sí. y de verdad que no ha sido problema, ¿no? Ya este avance ha sido con el objetivo de profesionalizar un poco nuestro contenido, ¿no? Para que sea más, también es digerible, porque también estos detalles hacen que sea más digerible, ¿no? Que la cámara no esté, digamos, moviéndose tanto o que el audio esté más limpio, ¿no? Pero sin embargo no son factores esenciales o digamos limitantes para poder empezar, ¿no? Ujú, bacán, bacán. Me gusta branding, por ejemplo, en tu anillo aparece image, algo cool, y pueden levantar ventas más también por estas cosas. Está Mm. súper. Entonces, muy buenos consejos. Decir verdad, me gusta cómo ustedes todo demuestran. Como yo no veo que me quieren vender, yo veo que es una comunidad y yo me quiero estar parte de esta comunidad. Entonces, ahí quien está presente, sugiero visitar en Instagram. Exacto, en Instagram siempre sugerimos porque en Instagram te pagan más clientes que en Facebook. Esto Ujú. es, entonces, aquí pueden buscar Image Café, dar like, cualquier cosa, escribir en directo y preguntar. Y en realidad quiero agradecer. Muchas gracias. Todos sus consejos bastante valiosos. Espero que vamos a tomar cuenta todo aplicar y espero que no es primera vez cuando ustedes están en CBA Clusa. Vamos a tener, supongo, más eventos y agradecer y decir verdad, ver ustedes, así son jóvenes, bastante inspirados, pero conocen cómo hacer negocio, piensan, analizan, planifican, hacen buenas cosas, transmiten. Y de verdad nos da una esperanza que acá en el Perú, gracias a los chicos que ustedes podemos tener buen futuro y que también en el sector agroindustrial hay personas tan lindas y bonitas como ustedes. Entonces, muchas gracias. Vamos, encendemos las cámaras y tomamos un foto final. Ya vamos. Ahí veo Advance, Luis, Joseph, Iván, Emelina, Honolulu, Haroldo, Jesús, Fridi, Mari, Elena, Elma, Alfredo, Carmen, Antonio, Irina, Rafa. Vamos, encendemos las cámaras, por favor, y tomamos el foto final. Chicos, ¿me escuchan? Vamos, encendemos la cámara, por favor. Ajá, veo Nolo, qué linda, qué linda. Señorita, Jesús, Enrique, genial. ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos. Me gustaría también encender, pero yo por calidad de internet no puedo, si no desprecio mi voz. Ya, vamos a ver más. Carmen Antonio, muy bien. ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más está en nuestra estafeta? Ya, entonces, 1, 2, 3. Carmen, por favor. Aquí está Risa. Carmen. 1, 2, 3. Ya. Tomamos un foto final. Muchas gracias. Y espero vernos más. ¿Ya? Hasta luego. De todas formas, nos vemos. Muchas gracias a todos por Gracias. escuchar y cuando quieran nosotros está tu plataforma que está bastante interesante y los que quieran no duden en consultarnos por interno, nosotros los ayudamos con lo que ustedes necesiten. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.